Hola, ante todo, espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida una vez más a este curso de ética. En esta ocasión vamos a hablar de ética humanista versus ética autoritaria a partir de la obra de Erich Fromm. Y bien, a lo largo de este capítulo vamos a ir encontrando también algunas relaciones con otros textos y autores sobre los cuales hemos abordado y hemos trabajado en los videos anteriores, en las clases anteriores, así que bien, vamos a ir retomando y confrontando esos conceptos que van a ir apareciendo a partir de la interpretación de Fromm. Bien, el texto comienza con la siguiente pregunta o propuesta, mejor dicho, dice normas de conducta objetivamente válidas. Esto de cuando hablamos y mencionamos también ya en la obra de Sabater sobre la relación entre ética y moral, y hablamos de la moral como valores establecidos dentro de una cultura, en una sociedad determinada, y la ética como esa reflexión individual, subjetiva, a partir de esos valores establecidos. Entonces, bien, para hablar de una ética, para hablar de una moral, tiene que haber una suerte de normas de conducta que sean objetivamente válidas o que estén instauradas y haya un consenso, una suerte de aceptación o de individuos que se estén moviendo y ejerciendo una práctica, una conducta a partir de esas normas, de esas leyes, de esas reglas. Por tanto, si encontramos esas normas de conducta objetivamente válidas, si las hay, se habla de un sistema, de una ética, a partir de la cual se pueda comenzar a haber una reflexión ética sobre esas normas. Bien, si hay una ausencia, en cambio, se va a hablar, dice Fromm, de un relativismo ético, porque cada uno, si no hay leyes instauradas, si no hay reglas y normas objetivamente válidas, es relativo. Por tanto, también es relativa esa reflexión sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto. Y dentro de estos sistemas éticos podemos hablar, va a decir Fromm, de criterios de la ética humanista que van a diferir de una ética autoritaria. Bien, a medida que vaya avanzando Fromm con la descripción de lo que tiene que ver con la ética autoritaria y esa contraposición con la ética humanista, en esta confrontación, va a hablar también de una mala interpretación, una mala adjudicación que se suele hacer con respecto al autoritario y con respecto a la autoridad. Por tanto, esto también, de cierta manera, nos va a remitir de manera constante a la obra de Bakunin, de Dios y el Estado, donde habla de unos sujetos que la sociedad es anterior a cualquier tipo de ejercicio de libertad y que la aparición de una autoridad, llámese Dios, llámese Estado, va a irrumpir sobre el ejercicio de autoridad y eso va a llevar a relaciones de explotación, a relaciones de sometimiento y a una aniquilación, por tanto, de la individualidad, ¿no? Y del ejercicio de la libertad. Irrumpe contra aquella naturaleza de lo social. Esto es lo que habla Bakunin, pero por tanto, acá a partir de este texto de Fromm podemos decir que está interpretado el concepto de autoridad en un único sentido y en un sentido despectivo, por lo cual vamos haciendo estas aclaraciones antes de ir avanzando entonces con ciertas citas bastante interesantes del texto. Leemos la primera referencia. La primera cita dice lo siguiente: en la ética autoritaria, una autoridad es la que establece lo que es bueno para el hombre y prescribe las leyes y normas de conducta. En la ética humanista es el hombre mismo quien da las normas y es a la vez el sujeto de las mismas, su fuente formal o agencia reguladora y el sujeto de su materia. Bien, entonces,
Una ética autoritaria, una autoridad que esa autoridad va a establecer lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, va a poner las leyes, va a poner las normas y los sujetos van a tener que moverse a partir de esas leyes y esas normas establecidas. Por el contrario, la ética humanista no hace una cesión, no sé, de esa posibilidad de elección, de libertad, de derechos y de que una autoridad trascendente, llámese Dios, llámese el Estado, si queremos retomar la idea de Bakunin para tenerlo presente, que va a regular por fuera de la humanidad, por fuera de cualquier individuo de ser humano, las leyes y normas de aquel modo en el cual se va a tener que actuar, sino que es el hombre mismo quien da las normas sin ceder a otro, sin establecer un sujeto trascendente que esté por encima de la condición humana. Es a la vez el sujeto de las mismas, su fuente formal, la agencia reguladora, el sujeto de su materia. Esto se va a ir aclarando a medida que vayamos avanzando con el texto. Entonces, bien, autoritario, crítica a la autoridad, según la propuesta materialista o realista de Bakunin en Dios y el Estado. Esto que estábamos mencionando acá. Bakunin, cada vez que se habla de autoritario, va a decir, bueno, por ejemplo, la aparición del Estado es un momento histórico de la sociedad, que la sociedad en realidad es el origen de un Estado, el origen de una religión, de una cultura, etcétera, porque es una necesidad natural de los seres humanos, ¿no? Entonces sucede lo siguiente, ese ejercicio de una autoridad, la aparición de una autoridad, llámese Dios, llámese Estado, irrumpe sobre el ejercicio de la libertad de los individuos que componen esa sociedad. Entonces, dice Bakunin, que es requerimiento que en algún momento haya una rebelión frente a ese Estado y una rebelión frente a las costumbres y a la naturalización de esas de ciertas conductas, ¿no? Habíamos hablado de que había algo explícito y otro implícito, y eso explícito era el Estado con sus instituciones, con sus regulaciones, con aquello, con aquel mecanismo visible y ese sistema burocrático que sostiene, y el otro invisible o implícito eran todos los modos de actuar a partir de las costumbres y que nosotros lo adquirimos casi de manera programada, ¿no? Esto también de lo cual hablaba Sabater con respecto a los animales, nuestras necesidades fisiológicas y también las que hacemos por costumbre. En algún punto también yo marcaba acá que Fromm con su obra hace una explicación a esa propuesta de Bakunin. Sostiene que es un error creer que nuestra alternativa es o tener una autoridad dictatorial, irracional, o no tener autoridad alguna. Es como que Bakunin iría al otro extremo, ¿no? Que un exceso a esta crítica a los jacobinos, ¿no? Y a esa monarquía, sí, a esas monarcas, donde a esa burguesía que busca establecer un control y otorgarle un derecho absoluto al Estado, Bakunin va directamente a un anarquismo, ¿no? A un derrocamiento y una destrucción, un aniquilamiento de todo lo estatal, del aparato estatal. Entonces acá Fromm estaría estableciendo algún punto intermedio en esto de decir que o hay una autoridad dictatorial irracional o no tener ninguna autoridad. Eso es una mala comprensión. Se utiliza autoritario como sinónimo de sistemas totalitarios o sistemas antidemocráticos, pero es esto, ¿no? Puede haber dos tipos de autoridad. Entonces está esta pregunta, ¿qué clase de autoridad es la que debemos tener? ¿Debemos tener una autoridad? ¿Qué clase de autoridad es la que debemos tener? Una autoridad, puede haber una autoridad racional o una autoridad irracional. Y acá, dentro de los puntos y las consignas que teníamos en la interpretación del texto, aparece lo de diferenciar autoridad racional e irracional. Vamos con la caracterización de la autoridad racional. Hice una serie de puntos donde marcamos las siguientes características.
La autoridad racional tiene su fuente en la competencia, en tanto que es competente con aquella función que tiene que cumplir. Si cumple bien su función, es competente, entonces es racional en el uso lógico, estimado, esperado de aquello para lo que se puso, para lo que se estableció esa autoridad. Nos ponemos de acuerdo, elegimos a alguien para que ejerza una autoridad, para que ejerza un poder. Hay una cesión de derecho, de libertad, de poder para que ejerza, pero tiene que mantenerse dentro de esa competencia, ¿no? La autoridad se respeta en tanto y se respeta y se le otorga confianza en tanto es competente. Eso es en el punto 2, o sea, ya tenemos un paso más. Tiene que tener fuente en la competencia para que se lo elija. Después, el respeto y la confianza se le otorga en la medida en que es competente. Número 3, no va a necesitar intimidar ni expoliar su admiración con cualidades mágicas, porque no va a buscar un ejercicio del terror, de mantener el poder por medio del terror, casi de manera maquiavélica, ni por el miedo, justamente porque va a tener la confianza, porque va a tener un respeto en la medida en que cumpla con aquello para lo que fue erigido, ¿no? Va a ayudar a quienes representa en lugar de explotar. Recordemos también que para Bakunin era todas esas relaciones que se dan dentro del sistema idealista tenían que ver con relaciones de explotación. Dice, bueno, no se mueven moralmente, sino siempre por necesidad, en esa crítica que realizaba en Dios y el Estado. Entonces, siempre las relaciones eran relaciones de explotación, en tanto me relaciono con otros, sea para complacer a Dios o sea para satisfacer mis necesidades fisiológicas, materiales, etc. Hay fundamentos racionales que sostienen esta autoridad. Toda esta lógica, todo este sistema dentro o a partir del cual fue erigido, se mueve, puede ser que también, pensémoslo así, no lo dice específicamente el texto, que hay una suerte de estadística en tanto hechos cuantitativos y cualitativos que se esperan en determinados plazos. Entonces, bueno, hay fundamentos racionales, hay comprobación empírica, entonces se sostiene el funcionamiento de esa autoridad. Justamente, ¿no? Se somete a escrutinios y a las críticas. Va a admitir las críticas, va a admitir todas aquellas devoluciones que se puedan hacer a ese ejercicio de la autoridad. Inevitablemente las tiene que aceptar, tienen que estar abierto a la escucha y a compartir, a ver una autocrítica y una autoevaluación con respecto a ese sometimiento y esos escrutinios que se van a ir generando, y sobre todo, y como carácter importante, esa temporalidad. No puede haber una autoridad racional que se sostenga de manera poco racional, que no sea un plazo de tiempo lógico, que no se perpetúe, digamos, durante mucho tiempo en ese poder, en esa situación de autoridad, porque justamente ahí comienza de alguna manera a debilitarse y a poder abrir ciertos flancos para corromperse, ¿no? Entonces, bien, estos eran algunos de los puntos con respecto a la autoridad racional. Pasemos entonces a la autoridad irracional. También acá tenemos una serie de puntos donde vamos a encontrar lo siguiente, justamente toda la contrapartida de la autoridad racional. Pensemos que todo lo otro tiene que ver con una autoridad. Esto vamos a ver que estas caracterizaciones están más relacionadas con esa comprensión del autoritario como sinónimo de totalitarismo, de antidemocrático, etcétera, ¿no? Hay un ejercicio del poder físico mental sobre la gente, y esto que hablábamos sobre todo
cuando mencionamos los textos de Michel Foucault, sobre todo Vigilar y Castigar, o Seguridad, Territorio, Población, todos esos análisis que hace sobre el sujeto con respecto a la formalización de la conducta, la normalización de la conducta, el ejercicio de la microfísica del poder y cómo ese poder sobre los sujetos pasó de ser visible y ejercerse sobre los cuerpos a pasar a un ejercicio de poder invisible y de carácter psicológico. Después esto habíamos mencionado también en un video anterior de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que habla en textos como La sociedad de la transparencia sobre estas cuestiones de del ejercicio del poder, no tan físico, sino también mental, por medio de las redes sociales y todo el mecanismo de Internet, a partir de los datos que cada uno de nosotros va poniendo en la red, va subiendo, va compartiendo y justamente se va generando todo un aparato de control, un mecanismo de control del cual nosotros como individuos somos copartícipes de eso y obviamente no sabemos si del otro lado hay una autoridad irracional que está sirviéndose de todos esos datos, de toda esa información para ejercer un poder mental sobre nosotros y al mismo tiempo también ejercer un poder físico en la medida en que nosotros respondemos a estímulos que nos va proponiendo las distintas redes, ¿no? Por ejemplo, de consumo. Y también, ¿no? Esto todo lo que tiene que ver con las modas, con las costumbres y determinados modos de pensar, de actuar, de concebir la realidad, todo eso también tiene que ver justamente con una autoridad irracional en la medida en que sobrepasa el espacio de lo público con lo privado, ¿no? Eso que aparece también con respecto a toda la temática de la emancipación, que ya mencionamos de Kant, que hablamos de Rancière y que también apareció en Bakunin y Sabater. Así que bueno, hay un ejercicio del poder físico mental sobre la gente. Foucault también, para tener en cuenta, menciona cómo en la época clásica de Francia clásica, siglo XVI, XVII, incluso XVIII, cómo era todo un ejercicio físico, un sometimiento físico, una marca sobre los cuerpos para lograr determinada conducta, esto que aparece el temor, el miedo, el sometimiento, para que esos individuos ejerzan o lleven a cabo aquello que uno busca como poder, que busca, pero que eso tiene ciertas limitaciones a la hora de ejercerse ese poder. Sin embargo, al ser un sometimiento y un ejercicio de poder mental, hay un convencimiento del sujeto, de la persona, de convencerlo de que él mismo quiere y cree que busca determinada meta, determinado objetivo, entonces ahí hay más eficacia, más eficiencia en aquella intención política a la cual se somete el sujeto, ¿no? Bueno, es un tema ahí bastante interesante, no sé si más adelante lo tendremos en estas cuestiones de ética, pero bueno, es fundamental también tenerlo presente. Hay un poder real o relativo sobre la ansiedad y la impotencia de la persona sometida, ¿no? Esto también del premio, del castigo, jugar con aquello, con estos estímulos que estábamos mencionando con respecto al poder físico y mental, sobre todo muy importante el ejercicio del poder con el temor, con el miedo, por eso hablamos de un aspecto casi maquiavélico. Es mejor que te teman a que te tengan confianza o que no te teman, por esta cuestión del respeto por el miedo, ¿no? O a través del miedo. La crítica a la autoridad está prohibida, a diferencia de lo que mencionábamos antes, de poder someterse a escrutinios y a las críticas. En esta ocasión, la crítica a la autoridad está prohibida, establece una desigualdad entre autoridad y sujetos, en cambio, en la autoridad racional
hay una equiparación, hay una igualdad, justamente es una representación en la medida en que se le otorga confianza, en que hay respeto, pero sin embargo están en igualdad de condiciones. En cambio, la autoridad irracional se pone como sobre una tarima, está en un plano superior, incluso trascendente, si hablamos del totalitarismo o de algo antidemocrático, como esas figuras de Dios y el Estado que establece Bakunin, ¿no? Y va a buscar la explotación de los sujetos en lo racional, sobre todo porque va a querer esa autoridad racional satisfacer sus intereses, dígase espirituales, materiales, entonces no le va a importar el tipo de ejercicio de poder físico-mental que ejerza sobre los sujetos a los cuales dirige, sino que, bueno, va a buscar la explotación para satisfacer sus plenos deseos, ¿no? Acá hay una distinción también entre hablar de ética autoritaria, que se va a referir a autoridad irracional, generalmente por esto, ¿no? Que mencionábamos antes, una autoridad se utiliza utilitario como sinónimo de sistema totalitario o antidemocrático. Hablar de ética autoritaria, que es el título del texto, va a referir a autoridad irracional. Sistema antidemocrático autoritario, la ética humanista no es incompatible con la autoridad racional. No es que en esta distinción de ética autoritaria con ética humanista, la primera, la autoritaria, es con lo irracional y la humanista no es que necesariamente implique una desaparición de toda autoridad, sino que va a haber una autoridad racional. O puede haber, o posibilita la existencia de una autoridad, en todo caso, racional. Acá bien, hay una distinción en las dos éticas que es de carácter formal o material. Una en la práctica, la material, y la formal en tanto es el desarrollo de las ideas. Así que bien, acá teníamos otro de los puntos de referencia en la lectura del texto que tiene que ver con el aspecto formal y material de la ética autoritaria. La ética autoritaria niega formalmente la capacidad del hombre para saber lo que es bueno y lo que es malo. Ninguno por sí solo va a poder definir o elegir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo justo, qué es lo injusto. Eso lo va a elegir únicamente la autoridad. La norma la da siempre una autoridad que trasciende al individuo, está por encima de los individuos. Es una cesión de nuestro ejercicio, de nuestro poder de libertad, lo cedemos a un Estado, lo cedemos a un Dios, lo cedemos a una personalidad que se erige como autoritario y se va a ubicar por encima de el resto de los seres humanos. Es algo muy interesante también verlo en un texto de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, o Agamben, que se titula Homo Sacer, el Estado soberano y la nuda vida, eh, donde Agamben habla justamente del poder soberano, y el soberano es aquel que puede salirse o está por fuera de la norma, está por fuera de la regla. Em, entonces, esa idea está excelente para esta, esta parte del texto donde habla de la norma, la da siempre una autoridad que trasciende al individuo, bueno, el soberano justamente, ¿no? Se puede ubicar dentro y fuera de la ley. Es lo que ahí está, el concepto es estado de excepción. Siempre el soberano es excepto a la regla. El soberano puede ejercer eh, el juego en estar cuando quiera dentro de ubicarse dentro de las leyes y las normas establecidas, y si no, ubicarse por fuera, salirse de esa norma. Emplea el temor, la debilidad y la dependencia del sujeto. El sujeto cede la capacidad de decidir a la autoridad.
Acá, bueno, esto ya lo estábamos mencionando, y después, a continuación, la autoridad resuelve materialmente lo que es bueno y malo según sus intereses, ¿no? Acá, bueno, formalmente y materialmente. Acá, materialmente, porque justamente lo que es bueno y malo según sus propios intereses. Entonces, ahí en esas relaciones de busca la explotación, en el punto 6 de autoridad irracional, vemos y encontramos ahí justo que busca satisfacer sus propios intereses. Esto también ya lo veíamos en Bakunin, ¿no? Ya lo dijimos. Lo retomamos de vuelta. Es una relación de explotación en tanto es utilitario, en tanto busco satisfacer mis propias necesidades y no me importa moralmente qué condiciones está el otro, en qué condiciones está el otro. Bien, continuamos entonces. Cómo actúa la ética autoritaria en la infancia? Que es el punto D, porque después viene también el aspecto formal y material de la ética humanista, pero bueno, ya el texto mencionaba esta ética autoritaria en la infancia, y dice, esto se ve en la génesis del juicio ético que se da en el niño. El origen, la génesis del juicio ético aparece en el niño. Hay un ejercicio de lo que está bien y lo que está mal en el niño sin razonar. Ve el semblante de la madre, según el gesto que le hace la madre al niño, comprende que está bien o que está mal. No sabe por qué, no conoce el fundamento, simplemente va formando su juicio ético. Y después, obviamente, menciona que hay un juicio irreflexivo de valor en el adulto medio. El adolescente, el adulto medio, el adulto, en esta falta, podemos decir, porque porque Fromm no emplea la palabra emancipación, pero sí podemos decir que hay un juicio irreflexivo de valor en el adulto en la medida en que no piensa por sí mismo, sino que sigue interactuando en una sociedad a base de unas costumbres, una ética, una moral, en la cual no reflexiona sobre los fundamentos. Ya los adoptó por costumbre desde niño, lo sigue llevando a cabo y no reflexiona sobre las intencionalidades de fondo en esa elección de por qué eso es bueno o por qué eso es malo. Lo bueno y lo malo se establecen en nuestra infancia. Esto de que hablábamos, ¿no? Por costumbre, Sabater, los motivos que vienen de fuera. Cito acá, ¿no? Los juicios de valor se forman como resultado de las reacciones cordiales u hostiles de las personas que ocupan un lugar de importancia en su vida. Acá, ¿no? Esto, Sabater habla de las órdenes impuestas desde afuera por el temor o la confianza. Obedezco a un maestro porque tengo miedo a la represalia o al castigo que me puede ejercer con una mala nota. Eh, o lo hago por confianza a una orden que viene dada de afuera, por un afecto, por una relación familiar que tengo con determinada persona, pero recordemos que Sabater insistía en esta cuestión que no toda orden necesariamente porque sea o provenga de una autoridad, esa orden eh, esté bien éticamente, ¿no? Eh, por eso, los juicios de valor se forman como el resultado de las reacciones cordiales u hostiles de las personas que ocupan un lugar de importancia en su vida. Y esto es el semblante de la madre también, ¿no? Frente al niño. No entiendo por qué pone buena cara o mala cara. Yo entiendo que me está regañando o que me está alabando, ¿no? Entonces eso también va a decir, todo eso que sucede en la infancia se repite en la escuela y en la sociedad, que la escuela y la sociedad alaban o castigan, según también estos modos. Entonces, bien, o sea, desde el principio, si pensamos de vuelta, hay normas de conducta objetivamente válidas. Lo que no comprendemos a veces es la fundamentación de esas
de esa validación o de esa escala de valor sobre las conductas. Por eso es importante la ética en tanto reflexionamos sobre cada ejercicio o acción determinada dentro de esa moral objetiva establecida, ¿no? El temor a la desaprobación, a esto del bullying, ¿no? Incluso de quedar por fuera de la moda que hablaba Sabater, el temor a la desaprobación y la necesidad de aprobación parece ser en verdad los más poderosos y casi exclusivos motivos del juicio ético. El temor a la desaprobación y la necesidad de aprobación parecen ser los más poderosos y casi exclusivos motivos del juicio ético. O me aprueban o me desaprueban, me alaban o me castigan, y yo me muevo a partir, o un sujeto se mueve a partir de esa aceptación o esa condena social, colectiva, y no miro el trasfondo, no reflexiono más allá de esa acción, ¿no? Entonces, bueno, acá nuevamente el texto de Sabater en esta parte es crucial, así como Bakunin había sido en la parte anterior, en la medida en que Fromm plantea esta cuestión de esto o aquello es bueno para quién, el para qué, ¿no? ¿Bueno para uno mismo o bueno para la autoridad? Esto de que la desaprobación y la aprobación. Si yo busco en la fundamentación de esa acción, hago una reflexión ética sobre esa instauración de valor, digo, bueno, ¿es bueno para mí o es bueno para la autoridad? ¿Para qué? ¿Para quién? Bueno, utilidad, el fin, el concepto, el medio, ¿no? Hablaba Sabater de, es bueno una moto porque me lleva más rápido, porque es más cómoda, es bueno un futbolista porque marca muchos goles, es bueno un empleado porque llega a horario, es bueno un alumno porque saca buenas notas, pero no sabemos para qué sirve el ser humano en su totalidad, si lo sacamos de una función o de un medio empleado determinado, ¿no? Bueno, en el sentido del niño dócil y obediente, pero bueno, puede ser que sea bueno ese niño dócil y obediente, pero es una voluntad sometida, y que aquel que nosotros que calificamos como malo es porque tiene una voluntad propia y tiene intereses genuinos, que no se deja seducir por esa aprobación o desaprobación de las costumbres y por la moda establecida y por las normas objetivas, ¿no? Entonces, bueno, ese es malo. La obediencia es la máxima virtud, mientras que la desobediencia es un pecado capital. En un en una ética autoritaria, justamente, ¿no? La obediencia es la máxima virtud, mientras que la desobediencia es un pecado capital. Y acá, ¿no? La rebelión es el pecado imperdonable de la ética autoritaria. Hay que someterse al castigo y al sentimiento de culpa. Y acá marco en alemán la palabra Schuld, justamente para Fromm, para Nietzsche, para varios pensadores, sobre todo del siglo XX en adelante, donde se insiste en esta idea de que siglo XIX-XX, Schuld como culpa y deuda, ¿no? Y el protestantismo como también actúa dentro de esta moral, donde siempre se está debiendo a la autoridad, siempre hay una culpa, una deuda que no se logra, que no se logra terminar de pagar en su totalidad, entonces siempre se está debiendo y uno debe estar sometiéndose a la autoridad. Señala también que el pecado de Adán y Eva no reside en el mero hecho de comer un fruto, sino que esa acción de comer la manzana, o bueno, toda esta alegoría del Génesis también, que la acción en sí no tiene nada de malo, sino la desobediencia, el desafío a la autoridad. Por eso también pensemos en Bakunin, cómo hace esta distinción en lo que respecta a bueno, el amor al prójimo en esta cuestión, ¿no? El amor a Dios
a esa infinitud, o a eso eterno, a eso que trasciende la humanidad, y al mismo tiempo hay una suerte de rechazo, de negación a la propia humanidad, a lo que nos hace humanos, y toda la relación de amor al prójimo es una relación en tanto me lo exige Dios y como quiero quedar bien con Dios, amo al otro. Entonces es una relación de explotación también en eso. Em, y acá marca justamente, ¿no? El pecado de Adán y Eva, como no tiene nada de malo en sí la acción, pero sí que muestra una desobediencia y un desafío de esa autoridad. Habría una elección de querer desear cierta, o satisfacer, mejor dicho, ciertas cuestiones fisiológicas o de interés privado, individual del ser humano, del propio individuo, y desafiar a la autoridad, negar esa autoridad, en este caso de Dios. Después, bien, aparecía también el aspecto formal y material de la ética humanista. Acá en la ética humanista encontramos lo siguiente, ¿no? También lo formal y lo material. Formalmente, solo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre virtud y pecado y no una autoridad que la trascienda. Esto de ser virtuoso aparecía también, lo teníamos por acá. Bueno, esto, ¿no? Del virtuoso, aquello que es bueno para qué. Em, y lo siguiente, solo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre virtud y pecado y no una autoridad que lo trascienda. Antes era la autoridad trascendente que dice justamente que el ser humano no puede elegir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, y materialmente que lo que es bueno y lo que es malo se rige según los intereses de la propia autoridad. Acá bien, solo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre virtud y pecado y no una autoridad que lo trascienda. Leamos de vuelta que virtud y pecado están en relación con esta cuestión de la aprobación y desaprobación y de mantenerse justamente en esta cuestión del juicio ético, ¿no? Decir, bien, el criterio sobre virtud y pecado, no una autoridad que lo trascienda. Y materialmente, bueno es lo bueno para el hombre y malo aquello que le es nocivo. El criterio de valor es el bienestar del hombre. Ahí tenemos la distinción entonces formal y material. Antes, acá tendría que haber hecho un cuadro para que quede un poquito más claro la distinción, pero bien, en uno decide la autoridad, en el otro decide el hombre por sí mismo. En el otro, materialmente, la autoridad reside lo que es bueno y lo que es malo según sus intereses, y acá materialmente es bueno lo que es bueno para el hombre y malo aquello que le es nocivo. Ahí quedó más claro. El criterio de valor es el bienestar del hombre. O sea, lo que rige el valor no son los intereses que satisfacen a la propia autoridad, sino el criterio de valor es el bienestar del ser humano, de la especie. ¿De qué manera define la virtud la ética autoritaria y humanista? Ah, bueno, acá venía lo de la virtud, ¿no? Esto es sobre virtud y pecado. Bien, virtud lo retoma acá de, bueno, menciona Aristóteles, pero también Platón y demás. Tiene que ver con la palabra griega arete. Arete, virtud, es la excelencia, aquello para lo que uno es virtuoso en su máximo esplendor sobre determinada tarea, ¿no? Acá la virtud tiene que ver con cualidades características de la especie humana, aquella composición que caracteriza a la especie humana, a nosotros, que nos caracteriza a nosotros, y que nos hace virtuosos en determinados campos, ¿no? En determinados ámbitos. Y después,
y que nos distingue de otras especies. Y al mismo tiempo también, dentro de la especie, la virtud en cada persona tiene que ver con su individualidad única. Bueno, ¿para qué es virtuoso el profesor de filosofía? ¿Para qué es virtuoso el futbolista? ¿Para qué es virtuoso el guitarrista? ¿Para qué es virtuoso el alumno? Dentro de determinados campos, de determinados ámbitos, se va definiendo esa individualidad única, aquello que resalta por encima de otras características. Se es virtuoso, y acá hay una distinción, ¿no? De qué manera define la virtud ética y autoritaria, la virtud, la ética autoritaria y humanista. Acá, ¿no? La ética humanista define de la siguiente manera, dice, se es virtuoso si se despliega la propia virtud, es decir, si se despliega la individualidad única, si se despliegan esas características de cada uno, de cada persona, aquello para lo que uno es bueno y lo puede expresar de manera profunda, sentida, ¿no? Pero a diferencia en la ética autoritaria, la virtud, y también en sentido moderno, la virtud tiene que ver con la autonegación y la obediencia. Esto es todo lo contrario. No es el despliegue, el desenvolvimiento de tu individualidad, sino la negación de tu individualidad, la aceptación de esa negación y la obediencia y el sometimiento a la masa, ¿no? Hay una supresión de la individualidad. Entonces, bien, la ética humanista es antropocéntrica. La ética humanista es antropocéntrica, y acá recordé el texto de Freud sobre el narcisismo, porque dice el hombre no es el centro del universo. No es que es antropocéntrico en el sentido de que ubica al ser humano en el centro del universo, sino que tiene en cuenta las peculiaridades de su existencia. El hombre como la medida de todas las cosas, en tanto esta virtud, este despliegue de la propia virtud, de su propia individualidad y aquella que lo caracteriza y que caracteriza a la especie. En ese sentido, no en el sentido del narcisismo psicológico que mencionaba Freud, que fuimos abordando también en las clases anteriores, de lo cosmológico, de lo biológico, y que creía que justamente en el narcisismo psicológico, que creía que el yo era dueño y señor de su propia casa. ¿Nos acordamos de esa frase? Que tenía un control total de aquello que entra y sale del inconsciente al consciente o del ello al yo, y que interactúa como frontera con el afuera. Entonces, bueno, ese narcisismo psicológico en algún punto me retomó a este antropocentrismo de la ética humanista. Entonces, bien, no es el centro del universo, sino las peculiaridades de su existencia, la individualidad única, las características, la virtud, el hombre como medida de todas las cosas. Bien, acá hay otra cita también para compartir que dice lo siguiente: una de las características de la naturaleza humana es que el hombre encuentra su felicidad y la realización plena de sus facultades únicamente en relación y solidaridad con sus semejantes. Una de las características de la naturaleza humana es que el hombre encuentra su felicidad y la realización plena de sus facultades únicamente en relación y solidaridad con sus semejantes. Pensemos en Bakunin, el amor entre iguales, que las relaciones siempre que son por necesidad son relaciones de explotación. El amor a Dios es una pérdida y una deshumanización del propio individuo consigo mismo y un sometimiento y una explotación con los demás. Entonces no puede haber una relación de amor propiamente dicha en una relación entre desiguales, entre alguien que somete y un sometido, sino que tiene que haber entre iguales. Por tanto, la naturaleza humana es que el hombre encuentre su felicidad y su realización en relación y solidaridad con otros que le son semejantes. El amor es algo inherente al hombre
el amor es su propio poder, el amor es por medio de lo cual se vincula consigo mismo y con el mundo y de alguna manera también a partir de ese amor hace y lleva a cabo una reconfiguración de ese mundo, ¿no? Entonces, bien, tenemos los distintos puntos hasta el punto E, incluso que eran los que nos marcaban en el texto. Y con esto entonces damos por finalizada la explicación de la obra de Erich Fromm, Ética Humanista y Ética Autoritaria. Hemos tratado de vincularlo con los otros textos, sobre todo con Bakunin y con el texto de Sabater, que aparecen bastante fuerte. Hemos mencionado en determinado momento también la cuestión de la emancipación. Quizás también eso se podría vincular con la obra de Rancière del maestro ignorante. Y finalmente, con esta cuestión de la ética humanista como antropocentrismo, con el texto sobre el narcisismo de Freud. Así que bien, llegamos hasta aquí entonces y nos estamos viendo en la próxima sesión de este curso de ética, donde nos quedará desarrollar la obra de Séneca, donde nos toca el epistolario número 88 con respecto a la valoración de los estudios liberales en relación con la virtud. Así que nos estamos viendo la próxima semana en este curso. Saludos.